Estamos ubicados prácticamente en pleno centro de Madrid, en la calle Alcalá, en la sede de Mastermind, donde Lundbeck, que es, recordémoslo, una compañía farmacéutica global, una compañía especializada en enfermedades del cerebro, está presentando en rueda de prensa la campaña Unidos contra el Estigma. Y precisamente esto viene a cuento a raíz del Día Mundial de la Salud Mental, en el que varios expertos han compartido diferentes resultados de un experimento sobre el estigma del trastorno mental en la inteligencia artificial. En concreto, se ha demostrado que el sesgo real en la generación de imágenes de personas que sufren trastorno mental es algo más que una evidencia. Por ejemplo, en el caso de la depresión, está asociada a una persona apática, triste, una persona incapaz de disfrutar en su día a día, y en el caso de la esquizofrenia se les representa un poco fuera de sí. Vamos a comentar un poco, aunque sea a grandes rasgos, doctor Arango, precisamente el contenido de esta rueda de prensa. Hay que decir que el doctor Celso Arango es director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón, aquí en Madrid. Bueno, el estigma parece algo difícil de, no diré que de resolver, incluso de superar, ¿verdad? En cuanto al trastorno mental me refiero, doctor. Muy difícil, porque son muchos siglos, ¿verdad?, de desconocimiento, de miedo, de poner, ¿no?, en ese desconocimiento, en esa falta de comprender qué es lo que sufren las personas con trastorno mental, y muchas veces falta de empatía, pues aspectos que tienen que ver con cosas poco relacionadas con el trastorno mental, ¿no?, como la violencia o la agresividad o esos estereotipos de imágenes, ¿no?, que al final la inteligencia artificial lo que hace es capta lo que la población, ¿no?, tiene introyectado, y es lo que se plasma en la inteligencia artificial. Claro, acaba de comentar algo interesante. La violencia como concepto, eso no es un trastorno mental. El ejercicio de la violencia, me refiero. En absoluto, la violencia es un comportamiento humano, ¿verdad?, que nos viene desde siempre, y desde que somos monos, y que nos ha acompañado, y la inmensa mayoría de la violencia en nuestra sociedad no tiene absolutamente nada que ver con los trastornos mentales. Es más, las personas con un trastorno mental tienen mucho más riesgo de sufrir violencia por parte de la sociedad que de ejercer violencia en contra de la sociedad. O sea que, claro, si alguna relación hay entre la violencia y el trastorno mental, es que las personas con trastorno mental tienen más riesgo de ser víctima. Claro, por tanto, este estereotipo, como la violencia, la agresividad incluso, la tristeza, la debilidad, el carácter débil, también tendríamos que dejarlo al margen de catalogarlo como un posible trastorno mental. Bueno, ahí, fíjese, me ha dicho una serie de características. Ajá. Algunas objetivas. La línea divisoria es muy débil. Bueno, vamos a ver, algunas son reales, quiero decir, que se asocie la tristeza con la depresión, bueno, pues que es un síntoma cardinal. Las personas con depresión están tristes, pero eso no debe llevar ninguna connotación peyorativa, negativa, porque el estar triste, como el estar contento, es un sentimiento de la persona, primero, que no tiene que ser patológico por sí, pero que cuando lo es patológico, porque esa tristeza es mucho mayor de la esperada y ya interacciona con la vida de la persona, lo que no puede ir acompañada es de adjetivos como debilidad, ¿verdad? Claro. Porque claro, es débil o es un vago, o es... No, vamos a ver, está triste. Y como está triste, pues no encuentra gratificación por las cosas, y por lo tanto hace menos cosas que las que solía hacer cuando no estaba triste. Pero es el adjetivo negativo asociado a lo objetivo, a lo real, a la tristeza, el que hace daño. Claro, de todas formas, el estigma asociado a trastornos de salud mental, lamentablemente no es nada nuevo. Es algo que se viene arrastrando, yo diría incluso desde hace siglos, ¿no? ¿Por qué no se está avanzando? ¿Qué dificultades se encuentran para, no diré que desaparezca totalmente,
pero para que su impacto disminuya. Bueno, sí se está avanzando. Es decir, probablemente no todo lo rápido que nosotros quisiéramos. A eso me refiero. Pero nos imaginamos hace 15, 20 años a una atleta olímpica diciendo que no compite porque tiene un trastorno mental. Nos imaginamos hace 10, 15 años a un cantante de primera línea diciendo que es fundamental ir al psiquiatra porque no cuando se necesita. Que el hecho de que figuras relevantes de la política, de las artes, de los deportes, estén dando ese paso de decir, bueno, no pasa nada. Y hay casos reales. Efectivamente. Yo creo que es un avance, ¿no? Es un avance a favor de romper esa lacra que es el estigma en cosas, que todavía no estamos al nivel en que nos gustaría estar. Es decir, esa lacra se rompió mucho más rápidamente, por ejemplo, con la epilepsia, o con el SIDA, ¿verdad? Que inicialmente también se tenía. Claro. Y se mantiene. ¿Por qué creo yo que se mantiene? Porque muchas veces al ser humano le da miedo aquello que no comprende. Y lo que no comprende está rodeado muchas veces de un halo de misticismo, inseguridad, desconocimiento. Es el miedo al desconocimiento y al riesgo que puede suponer tratar, convivir con una persona que presuntamente sufre un trastorno mental, y ese miedo a las consecuencias para nosotros que eso puede tener. Y tiene mucho que ver con la capacidad de predecir. El ser humano está cómodo, está a gusto cuando es capaz de predecir las cosas. Sí. Y predecir, aunque sean buenas o malas. Yo no voy a ese barrio a las 3 de la mañana solo porque tengo riesgo de que me suceda algo, ¿vale? Y el barrio está ahí y sigue siendo igual de peligroso. Pero yo estoy seguro porque puedo predecir el riesgo, ¿verdad? Yo puedo predecir el riesgo de meterme en un sitio donde hay mucha violencia. Ahora, ¿qué pasa con la violencia ejercida por personas con trastorno mental? Que muchas veces no es predecible. Y aunque sucede pocas veces, cala mucho, y es titular en los periódicos y da esa falsa impresión de que es mucho más frecuente de lo que es. Porque si una persona es asesinada en la guerra o es asesinada intentando robar a otro, etcétera, etcétera, eso es predecible. Pero claro, si hay una madre que mata a un hijo o un vecino que mata a otro sin que medie nada por en medio, digo, pues eso podría haber pasado a mí. Mire, hoy van a morir más de 10.000 niños de hambre en el mundo. Hoy. Eso no va a salir en ningún medio de comunicación. Claro, eso no es noticia. No es noticia. Que pongan una bomba aquí, en la calle Alcalá, y muera una persona, va a estar 5 semanas en los periódicos. ¿Por qué? Porque podría haber pasado a mí. Sin embargo, lo otro no. Lo otro pasa en sitios donde yo no estoy y por lo tanto no me va a pasar a mí. Claro, acaba usted de comentar que en algunos casos, cuando se ejerce la violencia por parte de una persona con un trastorno mental determinado, es impredecible. ¿Eso implica, le pregunto, que en otros casos puede ser predecible? Sí, hay algoritmos que nos permiten saber el riesgo, ¿no?, de violencia que tiene una persona. Pero no son naturalmente exactos, ni muchísimo menos. ¿Y son minoritarios? Bueno, hay variables que son de mucho peso. Por ejemplo, el mejor predictor de que una persona sea violenta, que una persona con trastorno mental, ¿no? O sea, probablemente uno de los buenos predictores es que no tenga un trastorno mental, porque ya le digo que la mayor parte de la violencia no es. Pero dentro de las personas con trastorno mental, que en ocasiones son violentas, como la población general, uno de los mejores predictores es que haya tenido violencia previa. O sea, previa, que ya haya sido violento previamente. O sea, que si hay una persona que ha sido violento contra otros, tiene más posibilidades de volver a serlo. Y una persona que haya sufrido violencia, como le comentaba, ajena, ¿eso implica de alguna forma que en un futuro esa persona ejerza comportamientos violentos? Sí, también. Y eso se ve muy claro, por ejemplo, en los colegios, ¿no? Claro. El niño que ha sufrido acoso escolar tiene más riesgo de ser acosador que el que no lo ha sufrido, ¿no? Y esa doble figura del acosado-acosador. Y eso se ve mucho, por ejemplo, en niños con discapacidad intelectual, niños con autismo, niños con distintos trastornos mentales que, como son identificados como vulnerables, distintos de los demás, sufren la violencia en forma de acoso escolar por parte de sus compañeros. Otra lacra, ¿no? Claro. Doctor Arango, el espejo, digamos, el espejo social en el que se mira a la persona que sufre un trastorno mental es más duro, acostumbra a ser más duro muchas veces que la propia enfermedad. ¿Eso cómo influye en que esa persona sufra exclusión social, precisamente a raíz del estigma del que estamos hablando? Pues por varias vías. En ese espejo, la persona
no solo ve cómo se está comportando la sociedad con él o con ella, que muchas veces es de exclusión, de apartarlo, de discriminación, de humillación, etcétera, etcétera, sino que muchas veces, también hay que decirlo, en ese espejo uno se ve a sí mismo y hay parte del estigma que sufren las personas con trastorno mental que es un autoestigma. Claro. O sea, se ven, yo me lo merezco. Sí, pero se ve a sí mismo distorsionado. O sea, ¿distorsiona su propia realidad? Distorsiona su propia realidad. Quiere decir, el que tiene una depresión mayor, por ejemplo, claro, pues piensa que es culpable de las calamidades que sufre en el mundo y de las muertes que hay en el mundo, ¿no? Y que merece ser culpable, que es culpable y que merece ser castigado, ¿no? Entonces, muchas veces también ese autoestigma, decía, yo soy débil. O sea, ¿por qué me tiene que suceder esto a mí? ¿No? Porque soy débil. ¿Y por qué tengo que tener yo un trastorno mental? Cosas que esa misma persona, si tiene una diabetes o tiene una artritis reumatoide, no se las dice. No se dice, yo tengo una diabetes y es por mi culpa. Sí. Hay un dato muy interesante para comentar, doctor Arango. El 50% o más de las personas con trastorno mental o que sospechan que tienen o que sufren un trastorno mental no acuden nunca a un profesional. ¿Eso por qué pasa? Pues en gran parte por ese autoestigma y en gran parte, por ejemplo, niños con trastorno mental cuyos padres dicen ya se le pasará, esto son cosas de la edad y entonces prefieren hacer una negación, ¿no? Decir, no les está pasando nada. Y luego las propias personas ya cuando son adultas, porque les da miedo el que se les diagnostique con un trastorno mental, porque les da vergüenza acudir a los servicios de salud mental cuando no les da a otros servicios médicos que están en el mismo hospital. Entonces, ese autoestigma hay que trabajarlo para favorecer que un mayor número de personas tengan acceso a tratamientos que les son beneficiosos. ¿Qué relación existe a día de hoy, me refiero, porque el futuro va cambiando semana tras semana, la inteligencia artificial con el diagnóstico e incluso con el tratamiento de un posible trastorno mental? Bueno, la inteligencia artificial se puede utilizar en medicina para muchos casos. Al final, y de muy diversas formas, ¿no? A la hora de predecir algoritmos de respuesta, de determinados tratamientos, de selección de pacientes para tener muestras más homogéneas, etc. Lo que no podemos olvidarnos es que la inteligencia artificial está entrenada por seres humanos. Claro. Y bebe en sus fuentes de lo que los seres humanos administramos. Y en un mundo de posverdad, en un mundo en el que el valor de la palabra, el valor de la evidencia, el valor científico cuenta poco, el riesgo que corremos es que la inteligencia artificial no dé un peso mayor a lo que viene de la ciencia, de lo que viene de la pseudociencia o de lo que viene incluso de corrientes anticientíficas. Claro, porque la inteligencia artificial es inteligencia humana evolucionada. Sí, pero hay un criterio que es el de la calidad, porque vamos a ver, el voto de cualquier persona vale exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, pero no vale lo mismo que un gran experto en meteorología haga una predicción sobre el tiempo que va a hacer mañana a que lo haga una persona de la calle que no tiene absolutamente, no tiene ningún conocimiento. Ahora, la inteligencia artificial, ¿cómo le da un peso distinto al científico, al experto, a quien se dedica a eso, frente al que simplemente habla por hablar? A día de hoy, doctor Arango, ¿ya se está trabajando con inteligencia artificial en según qué tipos de trastornos mentales? ¿En qué momento estamos ahora mismo? Bueno, se están utilizando métodos, algoritmos que producen la inteligencia artificial, por ejemplo, en apps, ¿no? Que predicen riesgos de recaídas o que dan mensajes de apoyo, ¿no? Además personalizados, individualizados a personas con trastorno mental, ¿no? Y que en un momento determinado pueden beneficiarse de esa interacción inmediata con una persona que físicamente no está ahí, pero que se ponen, ¿no? que le manda mensajes a través de la inteligencia artificial. Claro. ¿Está al alcance de todo el mundo la inteligencia artificial? Me refiero de los especialistas en trastornos mentales. ¿A qué nivel estamos? No, y no debe estarlo.
Porque no debe estar. No, a día de hoy no. Porque es decir, todo lo que yo le estoy hablando son proyectos de investigación. Entonces, es muy importante validar las cosas. Estamos en fase inicial. Estamos en una fase inicial. Y ese principio médico que dice primum non nocere, ¿verdad? Pues es muy importante. Estas cosas tienen sus efectos beneficiosos y sus efectos negativos. Y entonces, es muy importante que validemos, ¿no? Validemos bien cómo la inteligencia artificial puede ser utilizada para que no tenga efectos secundarios. Claro. O que esos efectos secundarios por lo menos no sean mayores que los efectos beneficiosos. Bien. Dicho esto, un par de cuestiones más. Vamos a hablar de la accesibilidad al servicio por parte de los profesionales de aquellas personas que están diagnosticadas o que serán diagnosticadas de un trastorno mental. ¿La accesibilidad es equitativa a día de hoy? No lo es. Basta saber, ¿no? Basta ver los profesionales que hay por 100.000 habitantes en una comunidad autónoma y en otra, y las posibilidades que tienen algunos de acceder a servicios privados frente a los que no tienen otros. Naturalmente no es equitativa. Y hay algo que me preocupa, y es que sabemos que un gran porcentaje de la población no se está beneficiando del acceso a los servicios de salud mental. El problema es que si conseguimos que parte de ese porcentaje acceda a los servicios de salud mental, no vamos a tener forma de dar respuesta porque no hay profesionales suficientes de la salud mental en este país para dar respuesta a ello. Ahí la educación es muy importante. Educación por parte del paciente, digámoslo así, y de su entorno social y de su entorno familiar. ¿En qué hay que mejorar? Bueno, yo creo que hay que mejorar en las simientes, hay que mejorar en los orígenes. Hay que mejorar en tener una educación en los colegios, en niños de 5, 6, 7, 8 años, basada en principios socioemocionales, ¿no? de expresión, donde tengamos un respeto hacia la diversidad, donde el distinto, el raro, el niño que actúa de forma que no es la misma que la mayoría, no sea excluido y se le vea como uno más, ¿no? Entonces, ese niño que es capaz de integrar la diversidad va a ser un niño mucho más tolerante y un niño que cuando sea adulto va a ser menos proclive a discriminar a los que son distintos a él. Sí, y ahora ya sí, para concluir, los prejuicios, sin duda, evidentemente, influyen muchísimo en la calidad de vida, en el diagnóstico, en el manejo y en el tratamiento de la enfermedad mental. Bajo su punto de vista, como experto, ¿qué herramientas deberían o deben utilizarse para ayudar en la concienciación social y acabar o disminuir al máximo el estigma en cuanto a la enfermedad mental? ¿Qué se hace y qué debería hacerse? Para mí, mire, las campañas de lucha contra los accidentes de tráfico de la Dirección General de Tráfico son muy buenas. ¿Y por qué son muy buenas? Porque son capaces de empatizar. El que está viendo el anuncio se pone en el lugar de la persona y dice, esto no puede pasarme a mí. Esto no puede pasarme a mí. Claro. Ser capaz de, mediante la empatía, hacer ver a las personas lo que sufren por culpa del estigma las personas con trastorno mental, va a hacer que muchos se lo replanteen y abandonen esa actitud discriminatoria. Porque si son capaces de ponerse en el sufrimiento que tiene esa persona, las posibilidades de que lo hagan son mucho menores. Claro, y ahí juega un papel muy importante la creatividad. Claro. De quienes se encargan de esas campañas, promocionar esas campañas. Claro. Doctor Arango, Celso Arango, muchísimas gracias. Un placer. Ha sido usted muy amable. Doctor Celso Arango es, como antes decía, director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón, aquí en Madrid.